hermanos y hermanas, la Iglesia celebra hoy el Domingo de Ramos, que marca el comienzo de esta semana que llamamos Santa y que en Dios nos llama a santificarnos, purificándonos de nuestros pecados y profundizando nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Desde la Iglesia Catedral de la ciudad de Río Cuarto, los saludamos y le damos la bienvenida a todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación de toda la diócesis. Recibimos a Monseñor Adolfo Uriona, quien presidirá esta Eucaristía acompañado por el Padre Nicolás Constantino. Queridos hermanos, vamos a comenzar esta celebración en el contexto de pandemia, por lo tanto no vamos a tener la procesión de entrada y la bendición de ramos la vamos a hacer aquí. Es por eso que esta celebración tiene sus características particulares distintas a todas las celebraciones del Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero permanezca ahora y siempre con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fervor y de fe, recordando la entrada triunfal, seguimos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Llegó el momento de escuchar la palabra de Dios, siempre viva y eficaz. Dispongámonos a escucharla con atención.
Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza. Confío en el Señor, que los libre, que los salve, si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa, sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que a él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre
Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué este derroche de perfume? Si hubiera podido vender más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía. Ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí, donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea.
Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévelo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Como si fuera un bandido han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Sí, yo lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro, lo golpeaban mientras le decían: ¡Profetiza! Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó, diciendo: No sé nada, no entiendo de qué están hablando. Luego salió al vestíbulo y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecer y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces, y se puso a llorar. Cuando amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿No respondes nada? Mira que todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que lo ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué quieren que haga? Entonces, con el que ustedes llaman rey de los judíos. Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, para contener a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron y comenzaron a saludarlo. ¡Salud, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas.
para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú, que destruyes el templo en 3 días y lo vuelve a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírle, dijeron: está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja con vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio a beber diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, vísperas del sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que estaba esperando el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Santiago, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con esta celebración comenzamos la Semana Santa, la semana más importante para los cristianos. En ella vamos a revivir, a hacer presente de nuevo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Domingo de Ramos celebramos la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. A causa de la pandemia no pudimos hacer la procesión, la bendición de los ramos afuera y la procesión acostumbrada. Tuvimos que hacerla aquí junto al altar. Pero este día justamente se caracteriza por esa procesión, recordando el momento, reviviendo el momento en que Jesús entró en Jerusalén. Y esto merece también una ubicación en aquellos tiempos.
Para la fiesta de la Pascua se juntaban los judíos de distintas partes de Israel que venían en grupos, saliendo de sus pueblos y de sus parajes, venían en grupos para ir hacia la Pascua, para entrar en Jerusalén y celebrar la Pascua. Y los grupos se iban juntando así como en una larga fila, como en una larga procesión y peregrinación hacia Jerusalén. Cuando se llegó a la entrada en Betfagé, cerca de Betania, Jesús allí hace un gesto profético, que sabía lo que iba a suceder. Entonces manda a 2 de sus discípulos para que traigan un asno que estaba atado, un asno que nunca había sido montado. Él se subió sobre el asno y entró en Jerusalén, y allí fue aclamado por la multitud. Es lo que hoy celebramos. Esa entrada de Jesús tiene mucho de peregrinación litúrgica, podríamos decir. Como Jesús, como Rey y como Dios, entra en el lugar donde va a ofrecer la vida por la salvación de toda la humanidad, por la salvación de todos los hombres. Y la gente lo aclama sí, pero sin entenderlo. Hosana al Hijo de David. La gente esperaba un Mesías temporal que los librara del poder de los romanos, y así lo aclaman a Jesús como Rey Mesías temporal. No habían entendido su mensaje, pero Jesús entra como Rey, como el Rey divino, que viene a traer el reinado de Dios. Así que Jesús, en medio del bullicio de la gente y de las aclamaciones, está muy solo porque sabe que esa misma gente que hoy lo aclama, pronto lo aclamará para que sea crucificado. Está muy solo porque no lo habían entendido que Él venía a traer el reino de Dios y no un reino temporal. Y Jesús no huye de esa situación. Jesús la enfrenta, como decíamos, de una manera casi litúrgica, como yendo hacia una celebración sagrada. Esa celebración sagrada será el Calvario, lo que hemos leído de acuerdo al Evangelio de San Marcos, para sufrir la pasión. Misterio de amor de Dios, que nos invita a nosotros a revivirlo, a vivir en esta Semana Santa con todo nuestro corazón, a vivirlo para que nos transforme de adentro, como personas, como familias, como comunidad, como sociedad. Es la pasión, muerte y resurrección de Jesús lo que da sentido a nuestra existencia y lo que nos puede renovar interiormente. Que podamos vivir estos días con todo nuestro corazón, siendo muy fieles al Señor, compartiendo sus sentimientos, uniéndonos a Él, y de esta manera entonces saldremos renovados en esta Pascua. Y ahora afirmemos nuestra fe en la palabra de Dios y digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, como comunidad, juntos presentamos nuestra oración.
A cada una de las intenciones responderemos orando: queremos compartir tu cruz, Señor. Queremos compartir tu cruz, Señor. Padre de bondad, te pedimos por la Santa Iglesia para que viva siempre con la mirada puesta en Cristo, aprendiendo en su cruz a hacer donación para todos los hombres. Oremos: queremos compartir tu cruz, Señor. Padre lleno de amor, te pedimos que junto a Monseñor Adolfo y nuestros sacerdotes tengamos el coraje de caminar con la cruz de tu Hijo, edificando la Iglesia sobre la sangre que ha derramado sobre la cruz y confesando la única gloria, Cristo crucificado. Oremos: queremos compartir tu cruz, Señor. Padre misericordioso, te pedimos por los pobres, los abandonados, los desesperanzados, los que sufren en sus cuerpos o en sus espíritus, y todos los que participan con su sufrimiento de la cruz de Cristo, para que encuentren la fuerza en la pasión del Señor. Oremos: queremos compartir tu cruz, Señor. Dios de todo consuelo, te pedimos por toda nuestra comunidad, especialmente quienes nos acompañan en esta transmisión, para que viviendo de tal modo estos días santos, seamos testigos de que Cristo ha muerto, pero que ha resucitado y vive por nosotros. Oremos: queremos compartir tu cruz, Señor. Dios Padre de amor, queremos compartir los sentimientos de tu Hijo y así asociarnos a su pasión, muerte y resurrección. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos proclamado a Cristo Rey y Señor. Nuestra ofrenda debe ser un firme propósito de fidelidad. Vamos a orar para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría. Santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y así con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros queridos difuntos, familiares, amigos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La muerte y resurrección de Jesús nos reveló la paternidad de Dios, el Hijo de Dios muy amado. Por eso le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este camino de la cruz por el que peregrinamos es el único que nos puede llevar al cielo. Recorrámoslo proclamando a Jesús como único Rey y Señor y alimentándonos de su cuerpo y sangre para fortalecernos en este caminar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios.
cuánto he esperado que vinieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa sí me es más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero desearles a todos ustedes que comiencen una fecunda Semana Santa en el encuentro con Jesucristo. Y además quiero agradecer porque hace más o menos un año, en estos días, lo hemos cumplido, se han comenzado a filmar estas misas, a realizar estas misas por los medios de comunicación, por la televisión, y que a tantas personas impedidas por la pandemia o impedidas por su situación física, le ha venido muy bien, le ha hecho mucho bien, han podido seguir la celebración eucarística por los medios televisivos. Por eso, gracias a todos los que preparan esta Eucaristía en las distintas comunidades, gracias a los medios de comunicación que permiten transmitirla a toda nuestra diócesis. Que el Señor esté con todos ustedes. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y los bendiga el Dios omnipotente, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo en esta Eucaristía del Domingo de Ramos. Podemos ir en paz. Terminemos esta celebración recordando la importancia de acompañar a Cristo en su pasión para vivir plenamente su resurrección en la celebración de la vigilia pascual. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión, a los medios de comunicación, y será hasta el próximo fin de semana. Nos despedimos cantando.